Muy buenas tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo nuestra primer sesión virtual de la materia que lleva por nombre legislación de negocios. Y para ello vamos a retomar propiamente aquellos temas que sin lugar a dudas son de vital importancia, independientemente de que seamos o no formados dentro del ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque el hecho de conocer nuestros instrumentos jurídicos normativos, el hecho de saber cuándo por hacer o por dejar de hacer podemos incurrir en una responsabilidad, cuál va a ser luego entonces las sanciones que pueden ir desde cuestiones meramente administrativas hasta aquellas que pueden constituir un delito y que precisamente por el hecho de no saber el alcance de nuestras actividades, pues incurrimos luego entonces en estas sanciones, ¿no? Obviamente, bajo el estatuto, recordemos que dentro del derecho existen propiamente premisas o proposiciones donde, si bien es cierto, indican como máximas jurídicas que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento. ¿Y qué tan importante es esto? Porque a veces quizá podemos escudarnos en el hecho de decir es que yo no soy abogado, ¿no? No soy estudioso del derecho y por tanto desconozco cuáles son las normas jurídicas que me pueden ser aplicadas o cuáles son las consecuencias de mis actos, ¿verdad? Sin embargo, repito, la ley es muy clara en el sentido de decir el hecho que tú desconozcas o quizá de manera genérica o temporal hacia dónde puedes encauzar tu actividad, pues eso no te exime de que debas cumplirla, ¿verdad? Entonces vemos qué importante luego entonces es la materia legislación de negocios, porque van a ser todos aquellos instrumentos jurídicos normativos que dan sentido a la esencia de la constitución, ¿no? De empresas, de asociaciones, y demás actos al momento de que tú celebras actos de comercio, de cómo tú te puedes integrar dentro de una sociedad, de dónde encuentras su fundamentación legal, en el mismo sentido cuáles van a ser las competencias y todo aquello que sin lugar a duda pues va intrínsecamente relacionado dentro del ámbito de negocios. Damos inicio pues y recordemos que todos nuestros instrumentos jurídicos normativos se jerarquizan, es decir, se posicionan jurídica y jerárquicamente hablando, pero vamos a encontrar, tal y como lo establece dentro de la pirámide de Hans Kelsen, existe en el principio o en el primer escalón nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como ley suprema o en este sentido, bueno, recordemos que existen diferentes nominaciones: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Suprema, Carta Magna, etcétera. Pero también recordemos que a partir de la reforma del 2011, ponderando el principio pro persona, se reconocen los derechos humanos de las personas y por ende posiciona bajo el mismo nivel jerárquico tanto a nuestra Constitución Política como también a los tratados internacionales. Esto tocando lo que es más benéfico en razón a las personas. Pero por ello, cuando nosotros estamos hablando propiamente de la Constitución, es importante que nosotros empecemos a ejemplificar o establecer en qué consiste una Constitución, qué es una Constitución. Cuando hablamos de una constitución, vemos que es un instrumento jurídico normativo que debe ser forzosamente escrito y que en él se comprenden todas aquellas reglamentaciones, normas, artículos y demás lineamientos que al ser humano, que en él se encuentran comprendidos cuáles van a ser los derechos inherentes a nosotros como persona, qué obligatoriedad tiene el Estado para hacerlo valer y protegerlo de manera más amplia, y también cuáles van a ser las facultades por cuestión estructural para que le sean inherentemente atribuidas a estos. Recordemos que nuestra constitución política está dividida o subdividida en dos apartados, que el primero de ellos se comprende a partir del artículo primero al artículo 29 constitucional, en donde se encuentran nominados bajo los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, son todos aquellos derechos inherentes a nuestra condición de persona, como por ejemplo la vida, la salud, la libertad, el patrimonio, etcétera. Cuando hablamos del segundo apartado, que es la parte orgánica, así denominada, esta quiere decir que se encuentra comprendida a partir de la cuestión estructural y organizacional del Estado, en donde nos indica cómo existe una división de poderes, que es el ejecutivo, el legislativo, el judicial, como también existen las facultades inherentes a los servidores públicos, como por ejemplo el presidente de la República, los gobernadores, los diputados, los senadores, cuál va a ser la función que tienen estos, cuáles van a ser sus alcances, cuáles van a ser sus limitaciones, el tiempo que van a ocupar un cargo y demás, ¿verdad?
¿Y por qué te digo que esto es importante? Porque, repito, a partir de la Constitución Política como ley suprema, de esta emanan todos los demás instrumentos jurídicos normativos, como por ejemplo nuestro Código de Comercio, como por ejemplo nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles, como por ejemplo la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿no? Y todo esto hablando eminentemente en materia comercial, en materia de intercambio, de pago, etcétera, ¿verdad? Y todo esto de donde emana de nuestra Constitución al momento de decirnos que nosotros como individuos tenemos derecho a un patrimonio. Y al hablar del patrimonio, estamos hablando de todos aquellos bienes muebles o inmuebles que van a ser atribuidos directamente a ti como individuo y que el patrimonio es un derecho humano porque lo adquieres desde el nacimiento y se extingue únicamente por causa de muerte. Y cuando hablamos del patrimonio, no únicamente es decir, bueno, tengo una cuenta, ¿no? Tengo un recurso a través de una cuenta, no. El patrimonio es incluso con lo mismo o con la ropa que tú traes puesta, pues ese es tu patrimonio. Se dice que tú no puedes renunciar al patrimonio, es decir, tú no puedes decir, no quiero mi derecho humano al patrimonio. Puedes renunciar a parte del patrimonio, es decir, yo no quiero un teléfono celular, perfecto, pero tu derecho al patrimonio continúa, ¿verdad? En ese sentido, bueno, regreso, cuando estamos hablando de nuestra constitución política como principal instrumento jurídico normativo en nuestro país, ¿no? Porque recordemos que nosotros como países se encuentran delimitados o se encuentran comprendidos a través de familias jurídicas, ¿no? Así denominadas. Nuestro territorio mexicano forma parte de la familia neorromanista, ¿no? Es decir, que retoma el derecho que se establece en Roma y por ello una de sus fuentes generales del derecho es propiamente las leyes y dentro de las leyes la Constitución como principal elemento o instrumento jurídico donde comprenden los derechos, pero en el mismo sentido donde también se imponen todas aquellas obligaciones en caso de que tu conducta no encuadre con lo que se establece la norma. Y por ello también te decía que se aboca a través de una jerarquización de normas. Y para ello, Hans Kelsen establece que la Constitución, en sentido material, es aquella que está constituida por los preceptos que regulan tanto la creación de normas generales, pero también de manera especial la creación de leyes, ¿no? Que van a estar comprendidas a través de un conjunto de normas. Sin embargo, así como existe un sentido material, pues también existe un sentido formal de la Constitución. Y por ello, cuando hablamos de un sentido formal, nos dice que la Constitución es este documento solemne, ¿no? Que está comprendido a través de un conjunto de normas jurídicas que solo pueden ser modificadas mediante observaciones, ¿no? Es decir, mediante formas prescritas especiales cuyo objeto es propiamente la modificación de las normas. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Nuestra constitución política es el instrumento base porque de él emanan, como te decía, todas las demás leyes o todas las demás normas. Sin embargo, nuestra constitución a su vez está comprendida o subdividida en qué en normas jurídicas o en capítulos. Dentro de ellos se encuentran los artículos. Los artículos, ejemplo, el artículo primero, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los artículos, vamos a entender todas aquellas formas de cómo nos mandata lo que debemos o no debemos de hacer. Ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que actualmente nos rige, es la de 1917, que ha tenido infinidad de reformas. Sin embargo, el título primero, dentro de su capítulo primero, nos habla de los derechos humanos y sus garantías. En el artículo primero nos habla que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos que se encuentren reconocidos dentro de la Constitución, pero también en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Por qué? Porque México forma parte de la comunidad internacional. Y te puedo decir, o puedes decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la legislación de negocios? Mucho, porque recordemos que a veces existen estos acuerdos comerciales o acuerdos o convenios internacionales, ¿no? Por ejemplo, el Telecam, ¿no? Antes el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, ¿cómo vas a establecer los conceptos por impuestos, por aranceles, ¿no? Y demás lineamientos que son importantes al momento de establecer un intercambio comercial, ¿no? La obtención de producto, la materia prima, el producto elaborado, el otorgamiento de mano de obra, etcétera. Todas aquellas circunstancias que son objeto de un negocio, cómo se van a distribuir las riquezas, cómo se van a distribuir los costos, cómo se van a distribuir también todos aquellos impuestos que en un momento dado se deban de cubrir. Entonces, al momento de que se establece eso, bueno, pues se tiene que también conocer el derecho de cada uno de los países que lo conforman, ¿no? Porque nosotros, si nada más se llevara a cabo dentro del territorio mexicano, pues es mucho más sencillo porque tenemos un instrumento general, es decir, que tiene efecto en todo el territorio nacional
y quizás en cada una de las entidades federativas emanada de la autonomía, pues también pueda tener una ley supletoria en cada estado. Pero cuando hablamos de países distintos, entonces tenemos que conocer cómo se regula dentro de cada país para luego entonces evitar que existan estas cuestiones de distingo y que puedan generar un conflicto, ¿no? Entre países. Y en ese mismo sentido, por eso te dice la Constitución que se van a reconocer los derechos comprendidos tanto dentro de la Constitución como también dentro de los tratados internacionales en donde nuestro país pues forme parte, ¿verdad? Así como también nos dice el artículo primero que se deberán tomar en cuenta todas aquellas garantías para la protección, ¿no? Esto en el sentido, recordemos que al Estado le corresponde velar por el bienestar de nosotros, proteger de una manera más amplia nuestros derechos humanos, salvaguardarlos, tutelarlos y velar que no existan violaciones, ¿no? Entonces, aquí nos dice también que así como te cité, ¿no? El artículo primero, de manera literal en qué consiste, pues de igual forma se encuentran comprendidos el derecho humano al trabajo, a la salud, a la libertad, etcétera, que ya te hacía referencia. Ahora, cuando nosotros también estamos hablando de nuestra constitución y ya vimos cómo lo posiciona Hans Kelsen, también es importante que aboquemos a Carpizo. Carpizo nos dice que la constitución es multívoca. ¿Por qué multívoca? Porque la constitución de cada país es una adecuación. Cada país va a tener su constitución política, pero tomando en cuenta tanto a las cuestiones de la sociedad en la que va a ir dirigida, tomando en consideración también todos aquellos movimientos sociales que en un momento dado van a incidir dentro de esta regulación y también tomando en consideración todos aquellos factores culturales, políticos, sociales, ideológicos y demás, ¿no? Por ello, cada constitución es distinta. Pueden retomar alguna para sentar las bases, pero forzosamente las tienen que adecuar a las necesidades sociales. Ejemplo claro, el de nosotros, ¿no? Nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos tiene su cimiento a partir de la constitución política de los Estados Unidos de América, a partir de una serie de reformas, porque recordemos, primero se sientan las bases orgánicas, luego se crea la de 1824, luego entonces la de 1857, hasta llegar a la de 1917, que es la que actualmente, repito, nos rige con sus múltiples reformas. Pero por ello, vamos a que la Constitución es propiamente esta adecuación perpetua que tiene cada país y que obviamente la Constitución es una forma de poder establecer lineamientos o parámetros para regular la conducta de nosotros como individuos, ¿no? Para que exista un lenguaje universal donde todos tenemos estos derechos, pero en caso de que incurramos en alguna responsabilidad, en el mismo sentido, a todos se nos va a ser atribuibles determinadas sanciones. También emanado de la Constitución surge también el derecho constitucional. El derecho constitucional es aquella actividad científica que estudia tanto la naturaleza, pero también los principios de la norma constituyente. Y en este caso es aquella que va a velar por la validez del orden normativo y que también va a sentar las bases organizativas de un Estado y también de todos aquellos fenómenos políticos que conforman una sociedad. Cuando hablamos también de nuestra Constitución, hablamos también de qué? Del posicionamiento, del reconocimiento o de la fundamentación constitucional. Y para ello nos dice que encuentra su soporte en el artículo 40 constitucional, donde nos dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirnos en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo que corresponde a su régimen interior y también en la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Y podemos decir, ¿esto qué tiene que ver con legislación de negocios? Bueno, ¿qué nos está diciendo? Primero, que somos un país autónomo. Autónomo significa que no dependemos de nadie. Y por tanto, cuando nosotros celebremos algún acuerdo, convenio o alguna situación, ¿no? Ya sea de manera personalísima, de persona a persona, pero celebrando un acto de comercio, o por el contrario, ¿no? De asociación o de empresa hacia otra empresa, ya no como persona física, sino como persona moral, generamos derechos, pero también en el mismo sentido se nos van a imponer obligaciones. Y aquí nos indica, tú no puedes estar obligado a acatar lo que terceras personas o que lo que otro país te imponga. Por eso dentro del artículo 40 te dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Autónomos, dependemos. Si lo queremos hacer, lo podemos realizar y si no, no estamos obligados. También, ¿qué nos dice? Todo lo que tú hagas va a tener una fundamentación legal. Es decir, si tú realizas un contrato de compraventa, obviamente tiene una fundamentación legal que es propiamente nuestro Código Civil. Si tú realizas un acto de comercio, tiene su fundamentación legal ¿en dónde? En el Código de Comercio, ¿verdad? Si tú realizas
o celebras un intercambio y firmas una letra de cambio, bueno, pues existe una ley general de títulos y operaciones de crédito, ¿verdad? Entonces, ante cualquier actividad que tú, repito, como persona física o como persona moral realices, forzosamente va a estar regulado en una ley, en una norma, porque caso contrario, si no tiene un soporte legal, entonces tú cómo puedes reclamar un derecho o por el contrario, cómo se te puede reclamar a ti el cumplimiento de un deber, ¿verdad? Entonces, es por ello la importancia de reconocer que existen estas normas. ¿Y por qué se dice dentro del artículo 40 constitucional que también faculta a las entidades federativas a que puedan también crear sus propias normas? Porque si bien es cierto, existen leyes nacionales que van a tener operancia, como su nombre lo dice, en todo el territorio nacional, pero van a existir algunas otras que quizá no lo contempla de manera general determinados instrumentos y por ende sí le da la facultad a los congresos de los estados para que puedan regular o generar normas en sus entidades federativas en lo particular. Porque creen ustedes que existe constitución política de los Estados Unidos mexicanos y también existe una constitución política del Estado libre y soberano de cada una de las entidades federativas, ejemplo del Estado de Chiapas, ¿no? Porque repito, aquellas cuestiones que de manera amplia no se encuentran fundadas dentro de la Constitución Federal, sí lo encuentran comprendido dentro de nuestra Constitución local, ¿verdad? Ahora bien, cuando nosotros continuamos hablando propiamente de nuestra Constitución como principal o como primer elemento jurídico normativo y que de este emana todas las demás leyes o todas las demás normas, vemos que nuestra Constitución pues también existe o tiene principios constitucionales. ¿Cuáles van a ser estos? Legitimidad, fundamentabilidad, supremacía, rigidez e inviolabilidad. Legitimidad, ¿por qué? Porque habla de lo legal, lo que debe estar reconocido, lo que debe ser acatado, lo que debe ser cumplido. Y esto no porque a cada uno de nosotros se nos ocurra, sino porque para que exista una norma pasa por un proceso de creación y un proceso de validación de la norma. Y cuando esta en un momento dado ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, empieza a surtir lo que se conoce como efectos o consecuencias jurídicas. Se dice también que tiene otro principio que es la fundamentabilidad. ¿Por qué? Porque ahí es en donde vas a encontrar su razón o soporte. Por eso dice su fundamento legal. ¿Por qué se crea? ¿Cuál es su objetivo y hacia dónde va a impactar? Supremacía constitucional, porque pondera o posiciona jerárquicamente hablando en esta circunstancia, en este nivel a la Constitución como ley primaria y los demás instrumentos como leyes supletorias. Cuando hablamos del principio de supremacía, se encuentra comprendido en el artículo 133 constitucional y nos indica que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión y todas aquellas que emanen de esta, así como los tratados, deberán estar de acuerdo o deben ir en el mismo sentido de lo que se regula dentro de la Constitución, ya sea que hayan sido celebrados o que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Cuando hablamos de un principio de rigidez, encuentra su soporte en el artículo 135 constitucional, en donde dice que la Constitución puede ser adicionada o reformada. Sin embargo, como te decía, ¿no? Todas aquellas adiciones o todas aquellas reformas para que pueden llegar a ser parte de esta, pues se requiere que el Congreso de la Unión, a través del voto de las 2/3 partes de los servidores públicos, en este caso de los legisladores, pues acuerden, ¿no? Estas reformas o estas adiciones y que sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas del Estado o en su caso del Congreso del Estado. El principio de inviolabilidad se encuentra soportado a través del artículo 136, donde nos indica que la Constitución no perderá fuerza ni vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la estructura de la estructura de la Constitución encuentra soportada a través de dos principios fundamentales. El primero, la libertad del Estado para restringirla es limitada en principio. Y segundo, como complemento de este principio, se habla a que el poder del Estado se circunscriba y se encierre dentro de un sistema de competencia. Esto es propiamente reconociendo, como te decía, el poder o la supremacía que tiene la Constitución, reconociendo los derechos que tenemos como nosotros como individuos, dándoles la nominación de derechos fundamentales o de derechos humanos, y luego, bueno, que no exista esta vulneración, ¿no? Este atentado contra nuestros derechos humanos. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando también de estas formas
de reconocimiento de nuestra constitución política y obviamente emanado de todos estos derechos, también es importante, una vez de que ya los comprendimos, que emanado de esto vemos que también así como tenemos derechos de relacionarlos, derechos a poder asociarnos, derechos como personas en lo individual, derechos como personas en lo colectivo, pues también es importante que pensemos a materializar cómo estos tienen operatividad dentro del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque el derecho mercantil surge como una necesidad ante todos aquellos factores o movimientos que se generaron a partir de un intercambio, ya sea de cosa por cosa, que se le conocía bajo la nominación de trueque, de mediante el pago a través primero, ¿no? De las cuestiones agrícolas, a través de productos, a través de cuestiones materiales, luego entonces a partir del oro, de la plata, del bronce, después llegar a la moneda, luego entonces pasar al papel moneda, hoy en día en la criptomoneda, los bitcoins, ¿no? Que es este dinero electrónico, y cómo se va perfeccionando, se va materializando y va evolucionando, así como el hombre evoluciona, pues también las formas de adquirir, ¿no? Productos, pero también las formas de pagar estos productos, también las formas en generar derechos y obligaciones, ya sea a título individual, pero también cuando respondes a través de una colectividad. Y todo ello encuentra su soporte o encuentra su fundamentación legal a partir de un derecho. Y este derecho, bueno, pues se le conoce como el derecho mercantil. Cuando nosotros, en ese mismo sentido, hablamos propiamente de lo que es el derecho mercantil, viene o surge una idea. ¿Qué es el derecho mercantil? Bueno, pues vemos que el derecho mercantil es esta rama del derecho privado, porque recordemos que el derecho se divide en tres: derecho público, derecho privado y derecho social. Repito, cuando hablamos del derecho mercantil, es propiamente la rama del derecho privado que se encarga de regular a las personas, sus relaciones y los actos que tienen que ver con el intercambio de bienes, pero también con el intercambio de servicios. Por ello, aquí, en otras palabras, es toda aquella actividad que realiza a través de un intercambio comercial y que, bueno, para poder encontrarlo, para poder darle una nominación mucho más sencilla, se le asigna ¿qué cosa? La nominación de qué? Del derecho mercantil. Por ello vemos que el derecho mercantil, repito, es esta rama que va regir al derecho privado y que emana de todas aquellas relaciones entre particulares con el Estado y lo va a reconocer o lo va a distinguir entre los comerciantes, ¿no? Que es el principal o uno de los principales elementos que distinguen al derecho mercantil. Cuando hablamos de estas dinámicas comerciales que regula el derecho mercantil, estas se subdividen en 8 ramas. Dentro de estas encontramos el derecho bancario, el derecho cambiario, el derecho societario, el derecho de competencia, el derecho de propiedad industrial, el derecho concursal, el derecho contractual y el derecho marítimo y aéreo. Cada una de estas es importante, si bien es cierto que quizá no lo conozcamos a fondo, pero que sí conozcamos cuáles van a ser algunos de los alcances, ¿no? Que puedes encontrarse regulado dentro del derecho mercantil como tal. En el mismo sentido, cuando hablamos del derecho mercantil, existen o empiezan a surgir las nominaciones de todos aquellos sujetos que inciden en el derecho mercantil y por ello vamos a establecer que dentro del derecho mercantil, ya como lo establecimos dentro de estas ramas, existen aspectos o entes que se le nominan comerciantes. Los comerciantes, ¿por qué se le da esta nominación? Sencillo, porque ejecutan o realizan actos de comercio. ¿Y qué es el comercio? Es el intercambio de cosas, ya sea por productos o por dinero, ¿no? Entonces vemos que el derecho o este término otorgado como sujeto de derecho mercantil va a ser atribuido a todas aquellas personas que por alguna razón intervienen en un acto de comercio, independientemente de que sean comerciantes o no, y que por lo tanto se les aplique el derecho mercantil, ¿no? Cuando nosotros hablamos del derecho mercantil, repito, por ejemplo, tú vas y a la tiendita, algo tan sencillo, tu persona vas a la tiendita y compras una sabrita. No eres un comerciante como tal porque no realizas o no te abocas a realizar estos actos de comercio, pero por el simple hecho que tú acudes o tienes un producto y por este producto realizas un pago, estás realizando un acto de comercio, ¿verdad? Sin embargo, las doctrinas han clasificado a los sujetos de derecho mercantil en 3 categorías. La primera de ellas le otorga la nominación, como te decía, de comerciantes. Y cuando hablamos de comerciantes, vemos que esta se encuentra regulada dentro del Código de Comercio. Y ahí nos indica que se reputan o se conoce propiamente en derecho a los comerciantes como toda persona que tiene la capacidad legal
para ejercer el comercio, que hacen de él su ocupación ordinaria como primer elemento. También nos contempla otra fracción, que pueden ser comerciantes las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, que ahí entra la Ley General de Sociedades Mercantiles y que también establece una clasificación de quienes fungen como sociedades mercantiles. Y también contempla una tercera fracción para poder entender o comprender a los comerciantes, que también los contempla como las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. Por ello, vemos pues que ser comerciante puede ser tanto personas físicas como también personas morales. Las personas morales pueden ser tanto nacionales como también pueden ser extranjeros. Y cuando son extranjeros, bueno, les van a ser aplicables las normas mercantiles mexicanas siempre y cuando realicen actos de comercio dentro del territorio nacional. Ahora bien, es importante, así como nosotros estamos diciendo, ¿no? Que también lo pueden comprender tanto personas físicas como personas morales. ¿Quiénes son las personas físicas? Tú, ¿no? Como individuo, yo como María Catalina, ¿verdad? Que voy y que ejecuto un acto de comercio. Pero cuando hablamos de una persona moral, cuando existe una conjunción de dos o más personas físicas que se unen con un fin en particular, que por lo regular, ¿qué cosa es? Una cuestión monetaria, y que por tanto van a constituirse o deben de cumplir con determinados requisitos que la propia ley les obliga para que puedan tener su inscripción en el registro público y luego entonces adquieran estos derechos como sociedad o como empresa, pero también puedan responder por aquellas obligaciones. Repito, todos estos lineamientos se encuentran soportados a partir de un instrumento jurídico normativo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles, y específicamente reconoce una clasificación propiamente de las sociedades dentro de su artículo primero, en donde nos indica que la Ley General de Sociedades Mercantiles reconoce como sociedades mercantiles a la sociedad de nombre colectivo, a la sociedad en comandita simple, a la sociedad de responsabilidad limitada, a la sociedad anónima, a la sociedad en comandita por acciones, a la sociedad cooperativa y también a la sociedad por acciones simplificadas. Cada una, bueno, para que pueda existir o para que pueda operar como tal, repito, te van a pedir un sinfín de reconocimientos o un sinfín de lineamientos o de requisitos, y luego entonces ya te van a otorgar este reconocimiento, esta validación o esta inscripción, ¿no? Ante el registro público. También cuando nosotros hablamos del derecho mercantil, vemos que conocido como un sistema jurídico o un sistema de normas jurídicas, se va a entender como este conjunto de normas como tal que regulan, repito, el comercio y también al comerciante. Cuando hablamos del comercio, conocido como un criterio objetivo, y cuando hablamos del comerciante, conocido como un criterio subjetivo. ¿Por qué como un criterio objetivo? Porque el comercio, desde el punto de vista económico, pues se define como el intercambio, repito, de bienes y servicios, y en este sentido, el derecho mercantil va a entender o va a regular también a la par del derecho civil todos aquellos actos por medio de los cuales se lleven a cabo el intercambio de estos, ¿no? Por ejemplo, compra-venta, ya sea civil o mercantil, vemos que hay un intercambio de bienes y servicios, y por ello, bueno, hay que diferenciar cuándo interviene un derecho civil y cuándo propiamente un derecho mercantil. Cuando hablamos de un criterio subjetivo, ¿por qué? Porque el comercio no es un concepto que permita diferenciar un derecho mercantil de un derecho civil, sino más bien es a partir del concepto de comerciante cuando ya empieza a operar estas formas de reconocimiento, y por ello el derecho mercantil surge como un conjunto de normas que regulaban la actividad de los comerciantes, y como consecuencia de concepto de comercio, este marcó un parámetro para identificar la aplicación del derecho mercantil. Cuando nosotros hablamos también de esta forma de reconocimiento de los sujetos, ¿no? Del derecho mercantil, vemos que también adicional a los comerciantes, repito, como segundo elemento, encontramos a las personas que realizan los actos de comercio accidentalmente. Estamos, repito, para no perdernos, dentro de los sujetos del derecho mercantil, y que la doctrina clasifica los sujetos de derecho mercantil en tres:
Ya vimos que el primero de ellos es el comerciante y dentro del comerciante existe una regulación en el artículo 3 del Código de Comercio que nos establece 3 fracciones y nos indica cuáles son. Cuando hablamos del segundo momento o de la segunda clasificación doctrinal que nos establece, ahí aparecen las personas que realizan actos de comercio accidentalmente. Y aquí el artículo 4 del Código de Comercio establece que las personas que accidentalmente con o sin establecimiento fijo hagan alguna operación de comercio, aunque no sean de derecho comerciantes, quedan, sin embargo, sujetas por el simple hecho de realizar un acto de comercio, ¿a qué? A las leyes mercantiles. Y por ello, basta con que una persona realice un acto de comercio accidentalmente para que por ese mismo sentido, pues le sean aplicadas las reglas de derecho mercantil. En ese mismo sentido, existen también jurisprudencias que puedan soportar esta tesis. Y como tercer elemento que reconoce doctrinalmente a los comerciantes o a quienes realizan actos de comercio, pues se encuentran las personas que intervienen en actos mixtos. A estas también se les puede atribuir que son sujetos de derecho mercantil todas aquellas personas que realicen actos mixtos. Por ejemplo, ¿qué entendemos por actos mixtos? Bueno, aquellos actos jurídicos en los que para que una de las partes realice un acto de comercio, la otra parte sea o ejerza un acto civil. Ejemplo, ¿no? Cuando nosotros realizamos, no sé, se me ocurre un contrato de compraventa, ¿no? Yo voy a una empresa y quiero comprar una computadora. Yo lo estoy adquiriendo pues sin realizar propiamente un acto de comercio porque yo lo que adquiero es una obtención de un bien para satisfacer una necesidad, ¿verdad? Pero si voy, se me ocurre a Coppel, ¿no? Pues la empresa o el establecimiento sí está realizando un acto de comercio porque su giro sí es enfocado a este fin, aunque yo no me dedique a estar comprando computadoras para estarla vendiendo. Yo simplemente quiero una para mi uso personal. Basta, aquí una no lo está realizando con ese fin comercial, la otra sí. Entonces aquí estamos hablando de estos actos mixtos. Ahora bien, cuando entramos dentro del análisis de cada uno de estos, primero nos dice que encontramos a quién, al comerciante. Dentro del marco jurídico, vemos que las normas que regulan la profesión de las personas que se dedican al comercio, dentro de estas se encuentran soportadas a través, como ya te decía, de leyes. Primeramente encontramos a la Constitución. La base constitucional dentro del régimen del comercio o del comerciante encuentra su soporte a partir del artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde literalmente establece que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, a la industria, al comercio o al trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo este artículo? Que tú puedes realizar lo que quieras siempre y cuando sea lícito y que puedes dedicarte a un oficio, a una profesión o a realizar un acto de comercio. Entonces, de manera literal, ahí se reconoce qué cosa, los actos de comercio, el comerciante, ¿verdad? Este artículo consagra el derecho a la libertad de trabajo, conocido también como libertad de ocupación. También nos indica que el ejercicio de esta libertad, según el artículo, tiene sus límites en cuanto a que sean lícitos, porque todo aquello que es ilícito es contrario a derecho, por tanto es constitutivo de un delito y por tanto es prohibido y por tanto existirá una pena o sanción por realizar esas prácticas y procederá conforme a derecho corresponda, ¿verdad? Cuando también encontramos otro soporte legal que es el Código Civil Federal, en donde nos indica que es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o, en su defecto, de las buenas costumbres. Y por tanto, todos aquellos actos contrarios a los derechos de terceros, bueno, van a ser entendidos como aquellos actos que causen un daño a un tercero. Tú puedes realizar todo lo que quieras siempre y cuando no perjudique a otra parte. Si lo perjudica, como nos decía, ¿no? Don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si tú transgredes un derecho de tercero, también debes ser o debes responder a la falta que cometes. Por ello, el término o en términos de comercio, el artículo 5 constitucional garantiza el comerciante para que pueda realizar la actividad siempre y cuando no se trate de actos ilícitos y tampoco que causen un daño o perjudiquen a un tercero y que no vayan en contra del orden público de las buenas costumbres. Otro instrumento jurídico que le da soporte
es el Código de Comercio. El Código de Comercio, en él se encuentran comprendidas las reglas generales del régimen de los comerciantes dentro de su título primero, del artículo tercero al artículo, dentro del artículo tercero en adelante, ¿verdad? Después encontramos otro instrumento jurídico normativo que es el Código Civil Federal. ¿Por qué? Porque en este se aplica de forma supletoria porque contempla normas generales sobre la personalidad jurídica de las personas físicas, pero también sobre la personalidad jurídica de las personas morales. Después encontramos propiamente o refutamos de manera específica qué es un comerciante. Cuando hablamos de comerciante, bueno, como también ya te había comentado, la forma de reconocimiento de comerciante, pues se enfrenta también todos aquellos elementos, tanto de derecho mercantil, pero también en materia de comercio por el carácter formal que ostenta. Y por tanto, como ya establecíamos, ¿no? El artículo tercero del Código de Comercio determina quiénes pueden ser comerciantes. Y según esto, o esta disposición afirma que puede ser tanto personas físicas que teniendo la capacidad legal para poder ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria, pero también establece que pueden fungir aquellas personas morales, siempre y cuando se traten de sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles o sociedades extranjeras constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, o en este caso, que tengan su sucursal dentro del territorio nacional y que por tanto ejerzan actos de comercio. También el artículo tercero del Código de Comercio utiliza un criterio mixto. ¿Por qué? Porque también dice que puede existir una combinación de un criterio material y de un criterio formal. Al hablar de un criterio material es utilizado para poder establecer quiénes son comerciantes individuales, porque atiende la naturaleza dentro de la actividad que cada uno desempeña. Y cuando retoma el criterio formal es que nos indica que puede también ser utilizado para establecer quiénes son comerciantes colectivos. ¿Por qué? Porque, repito, lo constituyen a través de una sociedad conforme a las leyes mercantiles, repito, nacionales o extranjeras. Y por tanto, bueno, pues también encontramos al comerciante dentro de lo individual. Los comerciantes individuales son estas personas físicas que, repito, teniendo la capacidad legal para hacerlo, hacen de él un acto propio reconocido en el artículo tercero, fracción primera del Código de Comercio. Y para ello implica que para que pueda ser comerciante debes de cumplir determinados requisitos. Primero, tener una capacidad de ejercicio. Recordemos que el ser humano tiene durante su vida dos capacidades, la capacidad legal de goce y la capacidad legal de ejercicio. Cuando hablamos de la primera, que es la capacidad legal de goce, es aquella que la adquirimos desde el nacimiento, ¿no? Por el simple hecho de ser persona, tú tienes derechos a la vida, a la salud, a la libertad, al patrimonio, a un nombre, a un domicilio, a una identidad, ¿verdad? Bueno, pero existen otros que únicamente los puedes hacer valer cuando gozas o cuando tienes la capacidad legal de ejercicio. Y esa en nuestro territorio mexicano es a partir de los 18 años de edad, como por ejemplo comprar una casa, como por ejemplo adquirir una deuda, ¿no? En ese sentido, contraer matrimonio, etcétera. En ese sentido, bueno, nos indica específicamente dentro de los actos de comercio que es propiamente esta capacidad de ejercicio. La fracción primera del artículo tercero del Código de Comercio aboca la capacidad legal. ¿Por qué? Porque es ese reconocimiento para que puedas ser sujeto de derechos, pero también para que puedas obligarte a cumplir, ¿no? De manera personalísima cuando tú de manera voluntaria y sin que exista ningún vicio del consentimiento, pues te hayas obligado, ¿no? Las personas afectadas, ya sea en su inteligencia, que se le conocen como incapaces, o aquellos menores de edad, bueno, vemos que no pueden ejercer actos de comercio por sí mismos y por tanto no pueden ser comerciantes. Lo mismo sucede con las personas que son emancipadas respecto de los bienes inmuebles. También vemos que otro de los requisitos que nos establece es la profesión de comerciante. La fracción también primera del artículo tercero del Código de Comercio dispone que es necesario que una persona física haga del comercio su ocupación ordinaria. Esto, según la interpretación de nuestros tribunales, consiste en ejecutar actos de comercio de modo habitual, de modo reiterado o repetido, haciendo de esta actividad mercantil el verdadero ejercicio de su profesión, es decir, que esto sea a través de lo que ellos realizan dentro de su actividad diaria y que obtienen de esta forma, ¿no? Su modus vivendi, ¿no? La forma a través del cual ellos pueden satisfacer sus necesidades. Bueno, apreciables maestrantes, vemos que estos y otros temas son los que también vamos a continuar disertando tanto dentro de nuestras cápsulas informativas como también dentro de nuestras sesiones virtuales.
y en el mismo sentido recordando que esta sesión ha sido grabada para que quienes no hayan podido por alguna circunstancia conectarse puedan validar durante el transcurso de la semana el contenido y con ello no limite su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cualquier duda, comentario o participación, estoy como siempre